La noticia, ¿no?, que para la comunidad cubana es muy interesante porque de mil maneras Cuba está involucrada, ya sea por Castro, la crisis de los misiles, o porque también se habla de que exiliados cubanos tuvieron algo que ver, etcétera. Hablamos de los documentos sobre el asesinato del presidente Kennedy. Tenemos con nosotros a el doctor en Relaciones Internacionales, un PhD en Relaciones Internacionales, Ernesto Fiochetto, o Fiocchetto, ¿cómo se diría? Fiocchetto. Fiocchetto en italiano, ¿no? Italiano, Ajá, sí. Qué maravilla. Doctor, pero primero, ¿qué se ha liberado, no? Porque son, ¿qué? 80.000 páginas, es una cosa tremenda. Se supone que el paquete completo va a ser de 80.000 páginas. Se liberaron algunas ayer, otro tanto hoy creo que fueron cerca de 35.000. Se está esperando todavía algunos documentos. Así que bueno, estamos como en un proceso de inacabado todavía, ¿no? Se anunció hace 2 días de atrás y estamos en este proceso de ¿Cuánto demora uno en leer 80.000 páginas? ¿O hay tecnologías ahora donde yo pensaba, si tú quieres saber si se menciona a Cuba, a Fidel Castro o a Nikita Khrushchev, lo puedes pasar por algún sistema donde te saltan esas páginas? Bueno, la mayoría de los documentos están y son accesibles, digo, porque están publicados en la página web. Sí, cualquier persona los puede acceder. Están en PDF. O sea, que va a haber miles de personas. Habemos revisando. miles de personas metiéndonos y revisando miles ¿Has y miles de revisado algo documentos. He estado mirando, pero bueno, demasiado, estos es demasiado. Por un lado, tiene la particularidad de que esta desclasificación de documentos ha sido no ha seguido la rigurosidad y el orden en la clasificación de documentos de otras, sino que simplemente se han liberado documentos. ¿Muchas páginas tachadas? No. ¿Ah, no? No. Y esa ha sido una clave para alguna de las primeras conclusiones que se pueden sacar. Si bien no hay muchas páginas tachadas, lo que sí hay muchos documentos muy complejos de leer porque son escritos a mano o porque la calidad no es buena y eso hace que estas herramientas de inteligencia artificial o de digitales sean un poco obsoletas también. ¿Por qué, si se supone que esto es una democracia abierta, pública, etcétera, por qué un evento tan importante para la historia de los Estados Unidos, por qué tanto secreteo? O secretismo, vamos a usar la palabra correcta. Es una gran pregunta, porque se suman como muchas narrativas. Digo, por un lado está toda la narrativa de las teorías conspirativas, ¿no?, que se está esperando a ver, la bala mágica no es la bala mágica, una sola persona que dispara, son muchas personas, hay un complot, hay conspiración, no hay conspiración, está todo eso por un lado. Por otro lado está quizás lo más objetivo, que se podría decir, que tiene que ver con al menos 3 elementos que las presidencias posteriores a esta situación, sobre todo después de algunas décadas, intentaron, digamos, por eso no se desclasifican, que tiene que ver primero con ocultar los nombres de algunas personas que estaban todavía vivas y que podían poner en riesgo la seguridad de esas personas. Y el otro tema con operaciones de recopilación e inteligencias de la CIA, que si se muestran, quizás... Alguien sabía, lo sacó de aquí, se lo dijo fulano... Y sobre todo sirve, digo, estos son protocolos que se siguen, claro, no solamente para este caso, sino para muchos otros casos. Entonces, abrimos y mostramos... que si tú las haces públicas, yo sé quién te la dijo. Por un lado, pero por otro lado también estoy mostrando cómo funciona el gobierno y cómo funciona el tema de seguridad y cómo funciona la CIA. ¿Y hasta dónde llega mi nivel de información? Exactamente. Que es algo que tus enemigos quieren saber. Exactamente, exacto, ¿no? Y sobre todo esto, para mí el gran tema era las fuentes, es lo que decías vos, hay que cuidar estas fuentes porque las puedo poner en riesgo, pero por otro lado los métodos y los procedimientos, los protocolos que la CIA sigue, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que se intentaba, me parece que eso es lo que llevó a frenarse. Veo que tienes varios apuntes, ¿no? Me gustaría... Sí, ¿Qué te llamó la atención de esta primera rápida y superficial lectura? A ver. Lo primero, digo, hay una tensión muy fuerte en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación entre... que aparezca el documento mágico que solucione y nos diga qué pasó. Eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Eso no existe. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que sobre el hecho puntual del asesinato del presidente Kennedy no vamos a tener mucha más información, sinceramente. ¿Tú crees que no va a haber ninguna revelación trascendental que nos haga
señalar hacia quién está detrás de Oswald? ¿Por qué hasta ese ahora interés no. de Trump? Sí. Déjame elaborar mis teorías conspirativas. Y tú elaboremos como teorías académico conspirativas. me dices, la primera es, Trump en su primer mandato supo algo, esto es una teoría conspirativa, y por eso esa insistencia en que se sepa. ¿Es posible? Sí, siempre es posible. A ver, todas las hipótesis son posibles porque no tenemos Claro. una... Bueno, segunda es complacer al hijo de Robert Kennedy. Bueno, eso sin duda, hay una promesa de campaña, eso sin duda está. Entonces, si lo analizamos, digo que es por ahí un poco más mi cambio, el análisis político, me parece que hay sin duda una voluntad de cumplir su promesa de campaña y de cumplir con la persona que apoyó su candidatura, ¿no? Eso está y eso me parece que no tiene discusión tampoco, ¿no? Eso está. Si nos ponemos un poco más a analizar algunos detalles, la gran pregunta sería por qué, si hay algunos datos más concretos de lo que a todos nos interesaría saber, por qué no se reveló en el 2017, por qué no lo hizo Biden, que también desclasificó un montón de archivos con respecto al asesinato del presidente Kennedy, y cuál sería el rédito político del presidente Trump de hacerlo en este momento. Vamos a responder eso cuando regresemos de la pausa y tengo más teorías conspirativas para ti. Estamos en Miami, ¿eh? Y bueno, de eso ya volvemos. A ver, vamos a hacer el juego de las teorías conspirativas. Y usted como profesor y académico serio me miente en cada una. Mi teoría conspirativa es contra las teorías conspirativas. Es decir, hay todas las teorías de segundo, tercer disparo, otros personajes involucrados, pero los hechos concretos al final es que Oswald es el capturado, sí, disparó con esta carabina italiana, que es la bala que corresponde a una de las balas. ¿Y quién es este personaje? Había sido parte del ejército de los Estados Unidos, sí, señor, había tenido problemas de disciplina, desertó, sí, tenía simpatías con el comunismo, se fue a vivir a la Unión Soviética, se casó con la hija de un coronel de la KGB, se le vio en New Orleans repartiendo papeles apoyando a la revolución cubana de Fidel Castro, se le vio 12 días antes o 15 días antes, ahora no recuerdo, pero entre 12 y 15 días antes, entrar a la embajada de Cuba en México y también a la embajada soviética, sí, ¿no? Eso, o sea, todos los vínculos de esta persona no son con la mafia, son con el comunismo. En un momento en el que es evidente y es público, Kennedy había dado permiso a la CIA para matar a Fidel Castro. Claro. Ajá. Fidel Castro, un año antes, había pedido a Khrushchev lanzar un ataque atómico preventivo contra Estados Unidos. Es un hecho concreto, no es ninguna especulación, ¿verdad? Había creado la crisis de los misiles, etc. Johnson dice, algunos de sus oficiales del entorno, dice que murió convencido de que Fidel Castro, si no había sido él, algo sabía. ¿Cuán especulativa puede ser esa teoría? Porque, y aquí agrego dos cosas, para mí es muy sospechoso que Cuba durante años, a uno de sus altos oficiales, ha tenido abierta una oficina solo destinada al caso Kennedy, a lanzar teorías conspirativas, a hablar con sus cineastas amigos para realizar películas, a elaborar todo tipo de fantasías en torno. ¿Por qué? ¿No? Entonces, a mí me encantaría saber si en esos papeles hay algo que conduzca a lo que algunos americanos creen que si alguien tenía razones, malas razones, ese era Fidel Castro. Sí. A ver, que Fidel Castro tenía razones para asesinar a Kennedy es, creo que no resiste demasiado debate. Que estuvo detrás de este atentado es algo que necesitamos pruebas, claro, ¿no? Claro. para poder
Así como lo formula usted, digo, parecería razonable poder pensarlo. Sí que... Como parecen razonables también otros, pero volvemos a lo mismo, de lo que de los archivos que ya tenemos, de lo desclasificado entre ayer y hoy, de lo poco que conocemos, digo, algo dijo el presidente Trump, van a tener mucho para leer y es real, hay mucho para leer, hay mucho para buscar, muchos textos que son muy complicados, por lo que decíamos en el bloque anterior. Digo, aquí hay un detalle más que habría que agregar al raconto que usted hace, es que Oswald, en este momento, en el momento del asesinato, ya se había retirado su apoyo al gobierno soviético. Entonces eso también... Bueno, 15 días antes estaba en su embajada de México. Bueno, de hecho, su idea era pedir una visa para irse a Rusia y esperar la visa en Cuba. Por eso hace la visita a ambas embajadas. ¿Quién ha dicho eso? Después, eso es alguna de las cosas que aparecen ahí. Hay que ver quién dice qué. Aparece también una carta supuestamente de él, que eso sí me parece un dato interesante que yo no conocía. No sé si algún historiador tenía... pero una carta escrita hacia alguna persona en Inglaterra diciendo que él tenía un plan para matar a Kennedy, lo cual hace que estas teorías conspirativas aún sean más complejas todavía de sostenerlas, porque parece ser una cuestión muy de él, muy suya. Pero bueno, digo, por otro lado también está todo esto que dice usted. ¿Por qué tanto misterio sobre algo que podría haber sido resuelto muy simplemente? No, y por ejemplo, esa oficina de Cuba y toda la prensa que ha dedicado ríos de tinta en Cuba a ese tema, tratan de decir que son los exiliados cubanos que estaban molestos porque Kennedy los había traicionado en Bahía de Cochino. Ese énfasis que de alguna manera aparece también en la película de Oliver Stone, que es un simpatizante de Fidel Castro, que había hecho Scarface un poco por encargo de Cuba cuando el Mariel. Algo hay ahí. Sin duda, una de las cosas que al menos yo espero que aparezcan es qué pasaba con los grupos, específicamente en Miami, con los grupos pro-Castro, anti-Castro, la relación de estos grupos con las mafias y la relación que la CIA habría tenido con las mafias como un modo de llevar a cabo la ejecución de Castro, ¿no? Digo, la CIA, algunos historiadores parecen decir que, y no estoy hablando de estos archivos, sino de teorías previas, algunos historiadores sostienen que el modo en que la CIA podría haber pensado en asesinar a Castro para terminar con el régimen era a través de las mafias, ¿no? Obviamente no de las mafias comunistas, sino de las otras. Hay que seguir explorando a ver si aparece algo de eso, hay que seguir esperando a ver qué va a pasar con la desclasificación de los documentos del FBI, de los cuales todavía no sabemos nada. Se suponen que son más de 2.200 documentos que supuestamente en estos días también se deberían revelar. Yo llevo, sí. 38 años aproximadamente sumergido en hacer periodismo dentro del exilio cubano. Yo no he encontrado ninguna evidencia de relación de los grupos anticastristas, sobre todo en los años 60, con las mafias. Con la CIA sí. O sea, la relación pública. Sí, claro. De hecho, hoy me llamó un exagente del FBI, de la CIA, y era triple agente, así. Que me dice, escuché tu programa de radio y yo había estado hablando de esto. Dice, yo tuve una conversación de que Fidel Castro se entrevista con un francés que venía a Washington y Fidel creía que el francés iba a hablar con Kennedy. Cuando la prensa cubana estaba todo el tiempo, Kennedy es el culpable, Kennedy, qué sé yo. Y que le dijo, ¿usted puede decirle al señor Kennedy que tenemos pruebas de que ha ordenado mi asesinato y que no olvide que nosotros podemos también ordenar el suyo? Claro, este francés, que es una anécdota que ya había escuchado, por eso me llamó la atención, de otra fuente hace
20 años atrás. Este francés no se atreve a dar ese recado, porque ¿qué te traes tú? ¿De parte de quién vienes? Pero lo dice después de sucedido el hecho. Entonces, el agente del FBI, de los cientos de agentes del FBI que trabajaron el asesinato de Kennedy, y me cuenta hoy él, dice, por mis manos pasó ese documento. Y la pregunta era, ¿nos los tomamos en serio? Porque está hecho a posteriori, no es anterior. ¿O no los tomamos en serio? Lo que pasa es que yo he encontrado imágenes de Fidel Castro insinuando eso mismo. Incluso hay un momento, ya años después, dice, y cuando nos proponemos ser terroristas, somos excelentes terroristas. Es un ambiente muy curioso. Y yo digo, complejo, ¿aparecerá algo en estos documentos de ese tipo? ¿Tú crees que, no solo con Castro, puede ser con la Unión Soviética, puede ser con la mafia, que conduzca de verdad? Porque yo también creo que Oswald no era un lobo solitario, ¿no? ¿O sí? Hasta ahora es un lobo solitario. Hasta ahora es un lobo solitario. ¿Y por qué lo asesinan? Bueno, ahí es donde empiezan las preguntas. ¿No? Ahí es donde empiezan Del las modo preguntas. que lo asesinaron. ¿No? Y por qué él asesina a quien asesina después. Claro. ¿No? También muere. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a trabar la cuestión. Yo no quiero hablar de lo que fría, yo creo. Vinculación con la Unión Soviética, vinculación con Cuba. Por eso digo, todas esas teorías alternativas me parecen hechas para sacar de lo obvio. Exactamente. Bueno, sí, claramente. El tema es, por eso yo no quiero hablar de lo que yo creo, lo de lo que obvio, imagino. Lo obvio está ahí. Sino, exacto. El tema es cómo podemos encontrar las pruebas suficientes para cubrir este hecho histórico y poder decir efectivamente fue así o tenemos suficientes pruebas para que sea así, porque claramente lo que ha pasado en estos más de 60 años es que no se terminan de juntar pruebas para decir pasó esto. O sea, fíjense que hasta se pone en duda si es una bala, si son dos balas, si era un francotirador, hasta se ha hablado de un doble cuerpo de Kennedy, ¿no? De que el cuerpo de todo lo que pasó en el hospital después. De todo lo que pasó en el hospital después, que la bala habría entrado por delante y no por detrás, etcétera, etcétera. Entonces es como muy complejo, es muy complejo. ¿Qué más te llamó la atención? Disculpa. La realidad, no, está bien. La realidad es que hasta ahora no hay ninguna bomba entre los documentos que largue mucha luz sobre estos temas. El otro punto interesante es que uno de los modos de poder como delucidar si hay algo nuevo es, hay documentos que se llaman redacted, que son como que se oculta cierta información, que puede ser una sola palabra, como un nombre o un lugar, puede ser una oración, un párrafo, un segmento completo. Los historiadores, al menos las personas más cercanas que yo conozco que están en esto y de las que he recibido alguna información, lo primero que han hecho es ver el documento que tenían hasta antes de ayer y ver el nuevo y ver qué es lo que se desclasificó. Y de todas esas, como este rompecabezas, ¿no? De lo que antes estaba redacted y ahora lo podemos leer, todo tiene que ver con la recopilación, los mecanismos de recopilación de información de la CIA. Entonces se supone, volviendo a la primera pregunta, que todo este silencio tenía que ver con no revelar mecanismos internos de cómo maneja la seguridad el gobierno de Estados Unidos, más allá de la administración, porque acá también hay que ser claros en esto, no es que los demócratas hicieron algo y los republicanos no, o viceversa. Esto se ha mantenido y se ha continuado, ¿no? Como un secreto de Estado muy fuerte de presidente tras presidente. Lo que ha llevado a generar incluso más misterio sobre el hecho del 22 de noviembre del 63. Claro. Entonces ahí es donde se mezcla el interés de la seguridad nacional, de no revelar mecanismos internos de la CIA, con el hecho histórico, y eso abre la posibilidad de un montón de teorías conspirativas como las que hemos estado repasando, y eso abre también, bueno, después a películas, novelas y artículos científicos de mucha calidad, ¿no? Y está como todo junto. Vamos a hacer algo, cuando regresemos de la pausa, cuéntame ahora tus teorías conspirativas, que a lo mejor las tienes, ¿no? Un académico puede también especular, conspirar. Porque si no, ¿cómo vamos
a hacerlo. ¿Cómo no? Estamos hablando aquí con Ernesto Fioccheto, doctor en Relaciones Internacionales. Volvemos. Y yo les pedía un poco sus teorías conspirativas, ¿no? O no conspirativas, ¿no? Porque él es un académico, no puede caer en eso. Es una licencia que me doy yo. A ver, dígame. No, digo, yo las teorías conspirativas las disfruto muchísimo en el cine, ¿no? Y me parece que tiene mucho de eso. Pero como académico, como científico social, sí me tengo que regir por los datos que tenemos, ¿no? O al menos por ciertas teorías. Y ahí voy propiamente a mi campo, que es la sociología política, de ciertas teorías políticas o de cómo funcionan los estados, cómo funcionan los gobiernos. Y en esto creo que hay un elemento que lo charlábamos un poquito en el corte, que tiene que ver con el tema del prestigio y la vergüenza dentro de la política, ¿no? Estados Unidos ha cargado durante más de 60 años ya con esta, entre comillas, vergüenza de un presidente asesinado y todavía no sabemos quién lo asesinó. A eso se le suma... Bueno, no sabemos quién está detrás del asesino. O quién está detrás del asesino. Ajá. Bueno, sí, incluso hay teorías que dicen que la bala no fue bueno, la de él. Entonces digo, siempre hay alguna teoría ahí que nos va a desmentir. Pero bueno, no sabemos si hay más, ¿no? Si fue un loco suelto, por así decirlo, o si hay una conspiración. Eso por un lado. Después tenemos un silencio y una ejecución rápida de la Comisión Warren, que creo que tiene que ver con ignorancia, por un lado, de ciertos datos que la CIA manejaba y con la urgencia de no escalar la tensión internacional contra Rusia y Cuba en función de no generar un conflicto bélico. Pero claro, esto lleva a que hay un montón de situaciones en las que meternos a profundizar en esto generaba una nueva vergüenza, que es cuáles eran los procedimientos de la CIA en ese momento, ¿no? Creo que esa es la vergüenza que con el tiempo... Yo pensaba en otra. Sí. Imagina la vergüenza de que un dictador bananero ¿Sí? logre aniquilar a su enemigo del momento de esa manera. Y no solo pienso en Fidel Castro, porque Nikita Khrushchev era otro dictador bananero, aunque fuera, que daba golpes en la ONU con el zapato. O sea, es la potencia humillada. Sí, esa total, también puede ser. Total. Es que creo que son conjuntas, ¿no? Creo que son conjuntas. Está la vergüenza de no saber quién fue y al momento de frenar o de buscarle una solución rápida y que recaiga todo sobre Oswald y que la Comisión Warren diga explícitamente fue un solo tirador. Ni Oswald ni Ruddy tenían relación, son dos situaciones distintas, uno mató a Kennedy, el otro mató al asesino de Kennedy, punto, esto no tiene nada que ver. Yo creo que tiene que ver con la desescalada de tensión por un lado y por el otro lado con el tema de, o ahí se podría leer que si verdaderamente el enemigo de Estados Unidos en ese momento, pongámosle Rusia-Cuba, hace esto, claro, es una vergüenza incluso mucho más grande, ¿no? No, pero a ver, el asesinato de Oswald, el sentido común te dice, lo asesinaron para callarlo. Bueno. O sea, si él no lo hubieran asesinado, tú puedes decir a un lobo solitario. No lo sabremos del tipo que disparó contra Trump. O sea, tú puedes elaborar en cada magnicidio o intento de magnicidio, puedes elaborar las mismas teorías. Hay teorías conspirativas de todo tipo. Hay gente que cree que el 11 de septiembre o que otros hechos en los que se ha visto involucrado Estados Unidos son provocados por los mismos norteamericanos como pretexto para entrar en la guerra, ¿no? Claro. Como se dio el bombardeo a la flota en Hawái. Sí. Sí, a ver, digo, yo ahí me parece que... que eso yo, más que conspirativo, le llamo inversión de la lógica política. Exactamente. No, que tú inviertes la lógica donde el afectado de repente se autoflagela. Yo necesito ser víctima para poder atacar. Ajá. Yo en eso creo que lo de Kennedy no entraría porque no hubo después un ataque. Claro. Al contrario, lo que hubo fue pongamos paños fríos a esto porque puede explotar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hagamos de cuenta que esto no pasó e inmediatamente, fíjate, las leyes de 1964. Alguien le preguntó sobre por qué si Johnson tenía esa sospecha, nunca lo dijo. Dice, bueno, porque la respuesta tenía que ser una respuesta tan grande que no... Johnson y Nixon.
después, porque digo, hay 2 años de diferencia, ¿no? Y sigue con exactamente con la misma política, porque sabían que la escalada implicaba un desastre armado complejo. En el caso de que se pudiera comprobar que Rusia y Cuba Rusia y Cuba o Rusia o Cuba estuviesen detrás de este personaje Oswald y que ese simplemente hubiera sido el ejecutor de un plan conspirativo mucho más complejo por detrás. Por lo menos sí puedo asegurarte que Cuba ha tenido la preocupación de hacer un trabajo de 3 décadas para evitar ser señalados. Totalmente. O sea, ellos han estado conscientes de que podrían ser señalados de alguna manera por esa visita a la embajada. Sí. Porque hay un video donde, o una película en esa época, no existía el video, donde cuando a Fidel Castro le comunican lo que ha sucedido, no muestra el menor asombro. Se queda así, sí, interesante. Sí, bueno, la falta de sentimientos en ese personaje. No, al contrario, Fidel era un hombre muy sí, expresivo. Muy expresivo, se le notaba sí. todo, cuando estaba bravo, cuando no. Sí. Era la frialdad gesticular de él no era su característica. Sí. Yo, lo que me hace cuestionar un poco todo esto que hemos estado hablando, y por eso me quedo solo con la vergüenza, es después de 63 años donde decir, bueno, Cuba fue la culpable, no causaría no se causaría porque todavía hay un Castro que gobierna en Cuba. Sí, pero no causaría una tercera guerra mundial como hubiera causado en el 60, porque estamos en la época de la Guerra Fría, es otro el contexto internacional hoy, porque esto no salió a la luz. No, claro. No. Entonces ahí es donde, desde la ciencia, yo tengo que decir, bueno, no hay elementos suficientes como para poder decir, sí, definitivamente esto pasó. Tampoco hay elementos suficientes para descartarlo. Lo que pasa es que en la historia nunca sabes de verdad por dónde va a terminar el asunto, ¿no? Vamos a remontarnos a uno de los magnicidios más famosos del mundo, que es el de Julio César, ¿no? Sí. Brutus, que defiende la república. La gente se le olvida que antes del imperio hubo 400 años de república democrática, vamos a llamarla entre comillas, que defiende la república, y todos los complotados para matar a César creen que matándolo van a provocar el regreso de la democracia republicana. Y provocaron todo lo contrario. Provocaron todo lo contrario. Después vino Augusto, se declaró emperador y se acabó. Nunca más regresó a la república. O sea, que el plan perfecto no existe, exacto, mucho menos en política, mucho menos en la política internacional de la Guerra Fría. Imposible. Interesante, ¿no? Bueno, te puedo invitar otro día cuando que vengas a desentrañar otro misterio. A ver. Muchísimas gracias, el doctor Ernesto Fioqueto, doctor en Relaciones Internacionales, graduado de nuestra Universidad Internacional de la Florida. Así que un gustazo. Y cuando regresemos, volvemos al mundo nada especulativo de la guerra de Ucrania, ¿no? 6ª temporada.